Martina Patti es la mujer que ves en pantalla. El 12 de junio de 2022 contó a los oficiales que su hija, una pequeña de solo 4 años, fue brutalmente secuestrada por 4 hombres que descendieron de un vehículo y le arrebataron a la pequeña mientras la amenazaban con armas. La mujer le dijo a las autoridades que aunque quiso poner resistencia, temió por su vida, pues aún tenía mucho camino por recorrer, considerando que la joven madre tenía poco más de los 20 años. Pese a que Martina se demostró trastornada por el suceso que aconteció, las autoridades creían que su versión no era tan robusta como ella pensaba. Por lo tanto, tenían una tarea clara: descubrir si era cierto lo que Martina había relatado o si ella tenía más información del paradero de la pequeña, pero no estaban preparados para lo que irían a encontrar. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas. A este usuario que no sé cómo se llama, pero que me escribió: gracias. Muchas gracias a ti de corazón por tu apoyo. Me gustaría saber tu nombre. Deseo que las cosas en tu vida vayan muy bien. Te envío un gran abrazo cósmico y cuídate mucho. También quiero agradecer a la Vira Montes, que me escribió: hola Tess, gracias por tu gran contenido. Saludos desde México, Puebla. Mil gracias, mi leyenda, por tu maravilloso apoyo. Recibo tus palabras con mucha gratitud, anhelando que la vida te ilumine mucho más de lo que tú iluminas la vida de los demás. Te envío un gran abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo más difícil de entender en la vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Catania es una pequeña ciudad ubicada en Sicilia, Italia. Allí vivía Martina Patti, una joven de 23 años. Era una joven bastante normal, había nacido en Italia y se había criado también allí. Aunque es cierto que su familia no era rica ni de clase acomodada, tenía ciertas comodidades y libertades que muchas otras personas en todo el mundo difícilmente podrían disfrutar. Desde siempre fue una persona pragmática y amigable. Las personas más cercanas a ella la consideraban carismática, pero también una muy buena amiga y alguien que sabía escuchar a las otras personas y ayudarlas cuando fuera necesario. De su vida joven se sabe que era una chica común, que tenía amigas y que sabía divertirse. También la caracterizó siempre una especie de desenfado que la hacía cercana a las otras personas. En algún punto de su vida, Martina conoció a Alessandro del Pozo, un joven alto que más tarde se convirtió en su pareja sentimental. Durante los primeros años, la convivencia había sido buena y la pareja había profesado hacia sí sentimientos bastante genuinos y encumbrados. De este amor, que se inició en la adolescencia tardía de ambos, floreció un pequeño retoño que fue motivo de alegría tanto para la pareja como para sus abuelos. La chiquilla se llamó Elena del Pozo y parecía ser una especie de cereza en el pastel del amor que compartían Martina y Alessandro. Pero desafortunadamente no fue así. Tiempo después del nacimiento de la niña, la relación empezó a decaer y atravesó por varias turbulencias. Los problemas y discusiones se volvieron moneda corriente, y es que ambas eran personas muy celosas y por ello se producían peleas con frecuencia. Estas escalaban muchas veces hasta los golpes. Se sabe que en una oportunidad Martina denunció a su pareja por violencia física, pero antes de que fuera investigada por las autoridades, fue retirada por ella misma. El motivo por el cual lo hizo fue porque por aquella época Alessandro tenía problemas con la justicia, pues supuestamente vendía sustancias ilegales y algunos otros delitos como hurto. Para no agravar más la situación del hombre, Martina prefirió retirar la denuncia. Los cargos de hurto y venta de sustancias en contra de Alessandro no pudieron comprobarse y el hombre fue absuelto. Entretanto, la relación entre ambos no mejoró para nada y las rupturas también se habían vuelto constantes. Fue así
como en 2022 se produjo la ruptura definitiva. La pequeña Elena, quien para esa época tenía 4 años, no fue motivo suficiente para que sus padres limaran sus diferencias y terminaron dejándose. En consecuencia, Martina se quedó con la custodia de su hija. La joven trabajaba como enfermera, aunque ya se había graduado de educación física. De esta manera, obtenía mayores ingresos y así creía que podría brindarle a su hija mejores condiciones de vida. Quienes conocían a Martina decían que era una excelente madre, siempre preocupada por el bienestar de su chiquilla y dispuesta a participar en actividades académicas de guardería. Tras la separación con Alessandro, la mujer trató de entablar un nuevo vínculo y para el 2022 llevaba saliendo 1 mes y medio con otro joven de su edad, aunque no era una relación consagrada todavía. En cambio, Alessandro sí había conseguido otra pareja y su relación parecía bastante estable. Y esto era algo que incomodaba un poco a Martina, pues cada vez que su expareja publicaba algo con su novia, ella inmediatamente respondía con publicaciones acompañada del joven con el que salía. Era evidente que ambos participaban en una especie de guerra fría para generar celos en la otra parte. Aunque entre sus padres existían estas tensiones afectivas, Elena parecía no verse demasiado afectada, pues la chiquitina solía compartir los fines de semana con sus padres y sus abuelos paternos. Así había sido el fin de semana que terminó el 12 de junio. El lunes 13 de junio, en la mañana, la abuela paterna de Elena la llevó a la guardería donde la niña pasó toda la mañana. A mediodía, su madre apareció para recogerla del jardín como era costumbre. Al ver a su madre, la niña salió corriendo a sus brazos y juntas salieron de la guardería tras despedirse de la maestra de la pequeña. Sobre las 4 de la tarde, el panorama cambió completamente. Martina se comunicó con Alessandro vía telefónica. En la llamada, la voz de ella se entrecortaba con frecuencia y apenas se entendía lo que decía. A pesar de ello, Alessandro captó el grueso del mensaje. Su hija había sido secuestrada. Inmediatamente Alessandro y sus padres se movilizaron hasta el lugar en el que Martina había mencionado que se encontraba. Allí la mujer, acompañada de sus padres, les relató a todos que varios hombres la habían abordado mientras se desplazaba en su vehículo y que habían secuestrado a Martina. Asombrado por este relato, Alessandro y todos los cercanos decidieron llevar a la mujer a las autoridades para que reportara el rapto de la niña. Lo primero que hicieron los oficiales fue entrevistar a Martina, quien se encontraba visiblemente trastornada por lo que acababa de ocurrir. La policía le preguntó a la mujer de 23 años cómo habían sucedido las cosas y ella respondió que varios hombres habían descendido de un vehículo, la habían amenazado y luego se habían llevado a su hija de solo 4 años. La mujer relató que el evento se había producido en Piano de Tremestieri, luego de que ella hubiese salido de la guardería tras recoger a su pequeña. Naturalmente, la policía trató de recabar más información, especialmente si podía reconocer el rostro de los agresores o si podía definir el modelo o el color del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes. Pero ella dijo que no recordaba nada claramente. Respecto al auto, dio indicaciones tan escuetas que cualquier auto podría caber dentro de su descripción. Al ser preguntada por alguna sospecha o por algún motivo detrás del secuestro, la mujer respondió que tal vez se debía a los crímenes que Alessandro había cometido años atrás y con su nexo en la venta de sustancias ilegales. Desde un principio, la descripción de la mujer levantó sospechas, pero aún así la policía atendió el caso y empezó a buscar a la pequeña en toda la zona.
Martina y sus familiares volvieron a casa a la espera de que la policía lograra encontrar a la niña. Para la policía el caso tenía matices algo extraños, pues conocían la forma de delinquir de los maleantes de la zona y los secuestros no estaban dentro de su repertorio de crímenes. La idea de que la niña hubiese podido ser raptada para cobrar una recompensa tampoco cobraba mucho sentido, puesto que la familia no disponía de demasiados recursos. Por último, la hipótesis de que hubiese sido raptada por los crímenes de su padre tampoco daba demasiadas luces. Aún con todos estos matices, la información de la pequeña desaparecida se difundió rápidamente y las autoridades trataron de hacer lo posible para ubicar a la pequeña o a sus captores. Sin embargo, los investigadores ya empezaban a sospechar de alguien en particular, de la propia Martina. Y es que habían elementos importantes para hacerlo. La mujer había mentido en al menos una parte de su relato. Dijo que había sido asaltada por los hombres luego de recoger a la niña de la guardería, lo cual no era cierto, pues la niña salía de la guardería cerca del mediodía. Adicional a esto, Martina no había llamado a las autoridades y no se había comunicado con sus familiares de inmediato. Antes de llamar a Alessandro, había llegado hasta su casa y casi 2 horas después había comunicado el secuestro de su hija. Todos estos elementos resultaban sospechosos. 24 horas después de la denuncia, Martina volvió a aparecer ante las oficinas de las autoridades para revelar información sumamente relevante. Lo del secuestro había sido mentira. Además de esto, la mujer confesó que había acabado con la vida de su hija. La mujer continuó con su relato y dijo que aquella mañana había ido a la facultad de enfermería a estudiar para un examen, que luego de eso había vuelto a su casa, donde se había cambiado de ropa antes de la 1 de la tarde. Había ido a recoger a su hija. Una vez en casa, Elena estaba viendo dibujos animados tranquilamente mientras su madre planchaba la ropa. Martina dijo que esa tarde tenían planes, pues quería llevar a su hija al cumpleaños de uno de sus amigos de guardería. A las 2:30 Martina y Elena salieron. La madre le dijo a su chiquilla que iría a jugar a un terreno cercano. Sin embargo, Martina dijo que una vez salieron, su hija le dijo que había olvidado un juguete en la casa y que habían vuelto a entrar. Según el relato de la mujer, su memoria a partir de ese momento empezaba a ser bastante borrosa, pues decía incoherencias. Mencionaba una pala y un terreno ubicado a 600 metros de su casa, donde muchas veces antes ya había estado. En este relato inconexo y lleno de vacíos, la mujer dijo que después de eso no tenía imágenes claras y que la siguiente que había tenido era la de ella en aquel terreno, con un cuchillo en la mano y manchas de sangre en los brazos. Dijo que en ese momento estaba envuelta en llanto, pero que no entendía muy bien por qué. Dijo que tal vez lloraba porque creía que le había hecho daño a su hija. La policía dejó que la mujer terminara su relato y de a poco empezaron a pedirle más información. La mujer en principio decía no recordar nada, pero el agotamiento y la fachada amistosa de los oficiales terminó haciendo efecto. La mujer luego mencionó un cuchillo y varias bolsas de basura negras. La mujer dijo que mientras atacaba a su hija, mientras estaba envuelta en las bolsas, no sentía nada. Se sentía como si estuviera viendo una película y quien llevaba a cabo todos esos actos no fuera ella misma. La mujer también mencionó que atacó a su hija con una azada después de haberla apuñalado y aunque tardó en confesarlo, reconoció que también cavó un hoyo y la enterró. La mujer dijo también que tras eso fue a cambiarse de ropa aunque sus prendas no tuvieran sangre y ahí
había llamado a Alessandro, a quien ni siquiera sabía bien cómo expresarle lo que había hecho. Tras esto se había dirigido a la casa de sus padres y allí se había encontrado con todos sus allegados, a quienes había mencionado lo del secuestro. Según ella, tras salir del primer interrogatorio y de camino a casa, recordó lo que había hecho y se lo confesó a sus padres. Su padre en específico fue quien la llevó ese día a confesar la verdad a las autoridades. Después de su confesión, Martina fue puesta en prisión y acusada por cargos de homicidio agravado y ocultamiento de cuerpo. Su celular fue decomisado y las autoridades se dedicaron a tratar de determinar si lo que había dicho era verdad, pero sobre todo les interesaba identificar las razones por las cuales había llevado a cabo un acto tan atroz en contra de su hija, pues las personas interrogadas por la policía reconocían que la mujer era una buena madre. En los interrogatorios, los familiares de Alessandro mencionaron que, en ocasiones, Martina había golpeado a su hija y más tarde lo había acusado a él por ello. Según estos testimonios, la mujer golpeaba a su hija para desquitarse con su expareja. Además de esto, las autoridades revisaron videos de seguridad en donde se evidenció que la mujer había vuelto sana y salva a casa y acompañada de su hija. Un video que se volvió bastante mediático y que muestra el momento en el que la mujer recoge a la pequeña en el jardín y la chiquilla se arroja en sus brazos. Confiaba plenamente en ella y Martina un par de horas más tarde le quitaría la vida. En las investigaciones también se llevó a cabo la recuperación del cuerpo. Aquella especie de solar rodeado de plantas que impedían la visión pero cuyo centro era casi un terreno baldío, era el espacio perfecto para llevar a cabo un crimen. El cuerpo de la pequeña fue encontrado. Estaba semienterrado y en los alrededores se encontraron los objetos que se utilizaron para ocultarla. La niña estaba envuelta en 5 bolsas de basura negra dispuestas como si se tratara de una matroshka rusa. Mientras la policía realizaba el levantamiento del cuerpo, a las afueras del terreno acordonado se agolpaban curiosos y familiares de la niña, entre ellos su padre Alessandro, quien en todo momento se mostró indignado y lleno de ira. El hombre incluso tuvo que abandonar la escena, pues sus emociones estaban a flor de piel y no podía controlarlas. En el lugar también se encontraba su nueva pareja. Los exámenes forenses que se practicaron al cuerpo de la niña mostraron que recibió casi 2 docenas de puñaladas y varios golpes alrededor del cuerpo. También tenía roto el cuello. Lo más estremecedor de los resultados forenses es que revelaron que la niña no había muerto de manera inmediata, sino que había agonizado durante algunos minutos producto de un corte en el cuello, y para los forenses la fractura que había sufrido la niña se debía a que su madre había cavado un hoyo demasiado pequeño y había empujado a la fuerza para que éste quedara oculto. En la casa de Martina se encontró ropa con algunas manchas de sangre y otros objetos que la incriminaban. Lo que las personas seguían sin ser capaces de comprender es por qué motivos la mujer había cometido este brutal acto. Para los investigadores, todo tenía que ver con los celos, pero esta vez no solo a su expareja, sino también centrados en su propia hija. La pequeña Elena parecía disfrutar mucho de la compañía de su padre y de su nueva pareja, razón por la cual en múltiples ocasiones la niña mencionaba el cariño que le tenía y lo admirable que era su papá. Como era de esperarse, aquellos comentarios no le habían hecho ninguna gracia a Martina, quien sentía que ya había perdido a su expareja y que ahora perdía a su hija.
La hipótesis de las autoridades es que la mujer decidió acabar con la vida de su hija por los celos. Por una parte, como castigo a su expareja, pero también con la idea de que su hija no podía sentir afecto por la nueva pareja de Alessandro. Contrario a lo que la mujer había dicho, la policía consideró que Martina actuó bajo total premeditación, pues antes de salir de casa había llevado las bolsas de basura, el cuchillo y los elementos con los que ocultaría el cuerpo. La investigación también reveló algo importante, y es que Martina envolvió a su hija antes de atacarla y supuestamente le habría dicho que no se preocupara, que todo lo que harían sería jugar. Tras esto, muchos medios hablaban del caso de Martina como de una mujer loca, algo que hizo que Alessandro se manifestara y asegurara que su expareja no estaba loca, sino que había planificado un atroz crimen en contra de su hija. Años más tarde, Alessandro se encontraría frente a frente con Martina en el juicio. En este, Martina confesó que había cometido el crimen por varias razones, especialmente porque sentía que su vida no iba para ningún lado, pues había roto con su nueva pareja. Aún se sentía mal por Alessandro y su vida académica iba en picada. Según su testimonio, durante las semanas anteriores temía por el bienestar de su hija y varias veces había pensado en poner un punto final a su vida. Dijo que esa tarde, luego de recoger a Elena en el jardín, la niña le dijo que la noche anterior no había podido dormir porque había escuchado a su padre y a su novia hacer ruidos raros. Esto, según ella, fue el motivo para llevar a cabo las ideas que se venía planteando semanas atrás: acabar consigo misma o con la vida de su hija. Fue así como la mujer tomó todos los objetos necesarios y llevó a su hija al solar. Esta versión parecía ser corroborada, pues en el celular de la mujer se encontraron búsquedas relacionadas con el consumo de medicamentos o venenos que resultaran fatales. En el juicio también participó un psicólogo que mencionó que Martina era una mujer débil mentalmente y con poca capacidad de introspección, aunque ello no implicaba que no entendiera o disociara la realidad. El 12 de julio de 2024, Martina fue sentenciada a 30 años de prisión. Los atenuantes del caso tenían que ver con que la mujer siempre colaboró con la justicia y se declaró culpable desde el principio. Al margen de todo esto, no queda duda de que lo que hizo fue un crimen atroz y tendrá que cargar con esta culpa durante el resto de su vida. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.